Bienvenidos a Estudio con Podcasts. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy vamos a explorar la Constitución Española de 1978. Uf, la Constitución del 78. Exacto. Sí. Ajá. A algunos les puede sonar un poco denso. Un poco sí. Tranquilo, vamos a desmenuzarlo juntos. Exploraremos las fechas clave, las reformas. Ay, por supuesto. Claro. Las curiosidades que harán que brillen en cualquier conversación. Eso es lo que queremos. Exactamente. Porque la Constitución del 78 Es que no es solo un conjunto de leyes. No, para nada. Es un reflejo de un momento crucial en la historia de España. Totalmente. Es fundamental entender el contexto, ¿no? Esa transición de la dictadura a la democracia. Totalmente de acuerdo. Y para entenderla bien, Hay que hay que remontarse a las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977. Imagínate el ambiente después de casi 40 años de dictadura. Uf, debió ser electrizante. Absolutamente. Había una energía de cambio La esperanza. que se canalizó en la creación de la Constitución. Y bueno, para redactarla, Sí. se designó un grupo de 7 diputados. Los padres de la Constitución. Exacto. Representando a todos los partidos para que redactaran el borrador inicial. ¿Te imaginas la cantidad de debates y negociaciones? Uf, no debió ser nada fácil. Seguro que no. Y luego todo el proceso de enmiendas, revisiones, Hasta que finalmente hasta que el 31 de octubre de 1978. las Cortes Generales aprobaron el texto definitivo. ¿Qué momento? Es que es fascinante pensar en todas esas discusiones. Resolver las discrepancias entre el Congreso y el Senado no era tarea fácil. No, no lo era. Para nada. De hecho, se creó una comisión mixta, con reuniones secretas para llegar a acuerdos. Como una película de espías. Casi. Pero bueno, después de todo ese trabajo, Sí, llegó el momento de la verdad. el referéndum. Exacto. El 6 de diciembre de 1978. El pueblo español tenía la última palabra. Sin duda, un momento crucial. La participación fue masiva. Y el resultado fue contundente. Una aprobación con el 87,78% de los votos. Casi un 88%. Imagínate, la Constitución tenía el respaldo popular. Eso le daba una legitimidad innegable. Y con ese respaldo, Se dio paso a la sanción real. el 27 de diciembre de 1978, El rey Juan Carlos salió. en una ceremonia solemne. Claro. Con el desfile militar, todo el protocolo. Fue mucho más que un acto formal. Mucho más. Fue la culminación de un proceso histórico, la transición a la democracia hecha realidad. Un momento cargado de simbolismo. Y finalmente, el 29 de diciembre de 1978. La Constitución española entra en vigor. Marca el inicio de una nueva era para España. Exacto. Pero, y esto es importante, Sí. la Constitución, a pesar de su importancia, no es un documento estático. Claro, ha habido reformas. Se ha reformado en 3 ocasiones para adaptarse a los nuevos retos y a la evolución de la sociedad española. Es cierto. Y hablando de esas reformas, la primera fue en 1992, ¿verdad? Sí, en el Me 92. parece fascinante que se ampliara el derecho de voto a los extranjeros en las elecciones municipales. Claro, España se integraba cada vez más en la Unión Europea. Tenía sentido. Era un paso lógico para garantizar los derechos de los ciudadanos europeos residentes en España. Reflejaba el espíritu de integración y colaboración que se estaba gestando en Europa. Sí, respondía también al Tratado de Maastricht. ¿Es verdad? El Tratado de Maastricht, que buscaba una mayor integración europea. Clara. No olvidemos que este tratado establecía las bases para la creación del euro y la Unión Europea que conocemos hoy en día. Es cierto, fue una época de grandes cambios en Europa. Sin duda. Y hablando de cambios, la segunda reforma de la Constitución española Ajá. se produce en 2011 en plena crisis económica mundial. Una época complicada, Una época muy compleja. muy compleja. Y esta reforma introdujo el principio de estabilidad presupuestaria. Sí. ¿Cómo se entiende esta medida en un contexto tan complejo? Bueno, la crisis económica de 2008 golpeó a España con especial dureza. Duro, Había un gran déficit público y la deuda del Estado se disparaba. claro. La reforma del artículo 135 buscaba poner un freno a esta situación, asegurando la estabilidad financiera del país a largo plazo. Entiendo, era una medida para evitar que la deuda se descontrolara aún más. Exacto. Pero no hubo voces críticas que veían esta reforma como un recorte en la capacidad del Estado para invertir en políticas sociales. Claro, la reforma generó un intenso debate. Ya. Para algunos era una medida necesaria para evitar la quiebra del país. Sí, Para otros suponía una limitación excesiva al gasto público, claro. precisamente en un momento en que la sociedad española necesitaba más apoyo del Estado. Es comprensible que una medida con tanto impacto generara controversia. Totalmente. En cualquier caso, la reforma de 2011 nos muestra cómo la Constitución Se adapta. se adapta a las circunstancias, respondiendo a los desafíos del momento. Precisamente la Constitución no es un documento intocable. Claro. Tiene la capacidad de evolucionar con la sociedad.
Eso es importante. Y esa capacidad de adaptación es una de sus mayores fortalezas. Y para terminar con las reformas, llegamos a la más reciente, la de 2024. Que se actualizó el lenguaje del artículo 49 Jaja, para hablar de personas con discapacidad, correcto. eliminando términos obsoletos. Más inclusivo. Un paso hacia la inclusión, ¿verdad? Sin duda, esta reforma refleja un cambio en la sensibilidad social hacia las personas con discapacidad. Claro. Se busca un lenguaje más respetuoso que reconozca sus derechos y su plena participación en la sociedad. Es interesante cómo un cambio en el lenguaje puede tener un impacto tan profundo. Absolutamente. No solo se trata de palabras, sino de una forma de ver y entender el mundo. Totalmente de acuerdo. Y este cambio en la Constitución refleja una evolución en la forma en que la sociedad española entiende la diversidad y la inclusión. Claro. Es un paso importante hacia una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, creo que hemos cubierto las 3 reformas de la Constitución española. Sí, ¿Te parece si repasamos las fechas clave que hemos visto hasta ahora? me parece perfecto. Empecemos por el principio. 15 de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. Seguimos con el 31 de octubre de 1978, la aprobación del texto definitivo de la Constitución por las Cortes Generales. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratifica la Constitución en un referéndum histórico. El 27 de diciembre de 1978, el rey Juan Carlos Acito sanciona la Constitución en una ceremonia cargada de simbolismo. Y finalmente, el 29 de diciembre de 1978, la Constitución entra en vigor, marcando el inicio de una nueva era para España. Y a lo largo de los años, 3 reformas, 1992, 2011 y 2024, que demuestran la capacidad de la Constitución para adaptarse a los cambios sociales y a los nuevos desafíos. Exacto. Y cada una de estas reformas nos da una pista sobre cómo la sociedad española ha ido evolucionando en las últimas décadas. Ahora que tenemos las fechas clave y las reformas principales, me gustaría profundizar un poco más en el proceso de elaboración de la Constitución. ¿Cómo fue ese proceso de debate y consenso entre los diferentes partidos políticos? ¿Hubo momentos de tensión? ¿Cómo se lograron superar las diferencias? Ahí entramos en un terreno fascinante. Recordemos que España salía de una dictadura con heridas aún abiertas y diferentes ideologías buscando su espacio. Claro. La redacción de la Constitución requirió un enorme ejercicio de diálogo y negociación. Debió ser un proceso complejo con momentos de tensión y desacuerdo, ¿no? Después de tantos años de dictadura, imagino que no era fácil llegar a acuerdos sobre temas tan fundamentales. Sin duda, imagínate a 7 diputados provenientes de partidos con historias y visiones a veces opuestas teniendo que ponerse de acuerdo en un texto que definiría el futuro de España. Uf, qué reto. Hubo momentos difíciles, claro, pero prevaleció el espíritu de consenso y la voluntad de construir una democracia sólida y duradera. Y podremos decir que ese espíritu de consenso se ve reflejado en el propio texto de la Constitución. Absolutamente. La Constitución no se limita a establecer un marco legal, sino que también define los valores y principios que sustentan la sociedad española. ¿Cuáles son esos valores? La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Interesante. Estos valores son el resultado del diálogo y el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que participaron en su elaboración. Es increíble cómo un documento puede reflejar un momento histórico tan importante y sentar las bases para el futuro de un país. Totalmente. La Constitución española de 1978 no es solo un texto legal, sino un símbolo de la transición democrática y un compromiso con los valores que definen la España moderna. Si pensamos en esos 7 diputados redactando la Constitución, ¿hubo algún punto que generara especial controversia? ¿Algún tema que pusiera a prueba ese espíritu de consenso? Bueno, uno de los debates más intensos giró en torno a la organización territorial del Estado. Tiene sentido. España es un país diverso, con diferentes identidades regionales y nacionalidades históricas. Claro. Integrar esa diversidad en un marco constitucional no fue tarea fácil. No, imagino que no. Para nada, Tenía que ser un sistema que reconociera la pluralidad de España. por supuesto. ¿Pero qué? Al mismo tiempo garantizara la unidad del Estado. Exactamente. Se optó por un modelo de Estado autonómico en el que las diferentes regiones tienen un grado de autonomía y autogobierno, Ya. pero siempre dentro del marco de la Constitución. Un modelo que, como hemos visto con las reformas, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Totalmente. El Estado autonómico ha sido un proceso dinámico con momentos de tensión y también de cooperación entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Y hablando de tensiones, ¿cómo se abordó el tema de la monarquía en la Constitución? Después de tantos años de dictadura, hubo debates sobre si España debía ser una república. Sí, ese fue otro de los temas que generó debate. Ya. Finalmente, se optó por mantener la monarquía parlamentaria con el rey Juan Carlos Isico como jefe de Estado, Ajá. pero se estableció claramente que el rey reina, pero no gobierna. Claro. El poder reside en el pueblo, que lo ejerce a través de sus representantes.
Es decir, se estableció una monarquía con un papel simbólico y representativo, pero sin poder político real. Exacto. Y esa decisión también fue un reflejo del espíritu de consenso de la época. Se buscaba una transición pacífica y ordenada a la democracia, Claro. y se consideró que la monarquía podía jugar un papel estabilizador en ese proceso. Un proceso complejo, sin duda, pero que finalmente culminó con la aprobación de una constitución que ha guiado a España durante las últimas décadas. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué dirías que es lo más destacable de la Constitución española? ¿Qué la hace especial? Bueno, además de todo lo que hemos comentado, destacaría su compromiso con los derechos fundamentales y las libertades individuales. Ajá. La Constitución reconoce un amplio catálogo de derechos, ¿Cómo cuáles? desde la libertad de expresión y de reunión hasta el derecho a la educación y a la salud. Un catálogo de derechos que ha ido ampliándose y consolidándose a través de las diferentes reformas. Exactamente. Y eso nos lleva a una idea clave. ¿Cuál? La Constitución española es un documento vivo en constante evolución. ¿Te gusta eso? Se adapta a los cambios sociales, a los nuevos desafíos y a las demandas de los ciudadanos. Tiene que ser flexible para ser relevante. Exactamente, y esa capacidad de adaptación es la que le ha permitido seguir siendo relevante después de tantos años. Hemos navegado por las fechas, las reformas, los debates y la esencia misma de la Constitución española. Sin duda. Espero que este viaje haya sido tan enriquecedor para ti como para mí. Ha sido un placer compartir este análisis contigo. Igualmente. Y recuerda, la Constitución es un documento abierto a la interpretación, al debate y a la reflexión. Totalmente. Te invito a que la leas, la estudies y saques tus propias conclusiones. Totalmente de acuerdo. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir explorando con nosotros. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelos.